Eh, Buenos días, bienvenidos a todas y a todos a este webinar Expandiendo la cadena de valor del litio en Chile, minería, baterías y reciclaje. Este es un webinar que está dividido en dos partes. La primera parte es la presentación de resultados del más reciente reporte publicado en conjunto entre el Consejo Internacional de Transporte Limpio y el Centro de Movilidad Sostenible. La segunda parte será un panel de discusión con expertos que nos permitirá adentrarnos en los hallazgos encontrados en el reporte. Antes de comenzar y darles la palabra a nuestros presentadores, quisiera recordarles que este webinar tiene interpretación simultánea, por lo que les pido que si desean usarla puedan dar clic en el icono de interpretación y elegir el idioma que les corresponda. Igualmente los invito a dejar las preguntas a lo largo del webinar en la cajita de Q&A y estaremos teniendo un momento para responderlas, para responder todas estas dudas. Sin más, le doy la palabra a Óscar Delgado, director del programa de vehículos pesados para Latinoamérica e India del Consejo Internacional de Transporte Limpio, y a Estefano Saco, líder de sostenibilidad de baterías y minerales del Centro de Movilidad Sostenible. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Diana. Buenos días, tardes y noches a todos, depende de donde se encuentren. Como lo mencionó Diana, mi nombre es Oscar Delgado, yo dirijo el programa de vehículos pesados en América Latina y la India en el Consejo Internacional de Transporte Limpio. Con mi colega Estefano del Centro de Movilidad Sostenible vamos a presentar este estudio que se realizó en colaboración entre las dos organizaciones. Y antes de empezar, quisiera darle, por supuesto, el reconocimiento a Eyal y Georg, autores del estudio de parte del ICCT, que Eyal va a estar para la sección de preguntas, pero Georg no se pudo unir hoy. Una introducción breve acerca de nuestras organizaciones. El Consejo Internacional en Transporte Limpio, ICCT por sus siglas en inglés, es una organización internacional sin ánimo de lucro basada en investigación para darle soporte a los tomadores de decisiones de política pública para reducir y eventualmente eliminar los contaminantes ambientales y climáticos provenientes del sector transporte. Siguiente, por favor. El Centro de Movilidad Sostenible es una organización sin fines de lucro que promueve la descarbonización del transporte en América Latina y el Caribe. Su equipo ha trabajado en políticas públicas y pilotos en más de 10 países en la región, y en Chile su trabajo se enfoca en estándares vehiculares, infraestructura de carga, baterías y minerales. Siguiente, por favor. Entonces, como contexto de este estudio, Chile es uno de los principales productores de litio a nivel mundial, con más del 20% de la producción global en 2024. Además, Chile es un líder en la región en la transición hacia vehículos eléctricos. Tiene metas, aunque aún no vinculantes, para que el 100% de las ventas de vehículos livianos y buses sean eléctricos a 2035. Para los camiones de carga, Chile ha firmado un memorándum de entendimiento global comprometiéndose a que el 100% de las ventas de camiones sea cero emisiones a 2040, con un target intermedio de 30% a 2030. En buses eléctricos, Chile es un referente a nivel regional y global, especialmente la ciudad de Santiago. Y aprovecho la oportunidad para invitarlos a que vean nuestra página web y busradar.org y busradar.org, donde pueden ver cuántos buses han sido desplegados en las regiones de América Latina y África. Estamos en medio de una transición acelerada hacia los vehículos eléctricos globalmente y existe una oportunidad económica muy grande para que Chile y otros países, por supuesto, no solo recambien sus flotas a vehículos limpios, sino que también desarrollen su capacidad industrial y su economía. Y dado que el litio es un ingrediente clave e insustituible de la tecnología actual de las baterías de los vehículos eléctricos, en este estudio quisimos explorar cómo Chile podría desarrollar su economía en la cadena de valor del litio, no solo limitándose a exportar la materia prima. Al tiempo que Chile aplica políticas ambiciosas para reducir el impacto climático y ambiental de su flota de vehículos. Siguiente. Entonces desarrollamos este estudio con el objetivo de proyectar el crecimiento económico potencial y también la creación de empleo potencial en tres niveles.
El primero es expandiendo la minería del litio en Chile. El segundo es desarrollando una industria de materiales catódicos, que vemos como algo muy probable en el mediano plazo. Y tercero, desarrollando toda una cadena de suministro de baterías en América Latina para atender la creciente demanda local. Al mismo tiempo, estudiamos los impactos sociales y ambientales de la minería del litio para comprender cómo mitigarlos, esperando que pues, la minería va a crecer. Y por último, exploramos cómo se podría desarrollar en un futuro el ecosistema de reciclaje de baterías en Chile para minimizar el impacto medioambiental al final de su vida útil. Le cedo entonces la palabra a Stefano para que presente los resultados del estudio. Gracias. Siguiente diapositiva, por favor, Diana. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Estoy un poquito enfermo, por lo que voy a tratar de hablar y modular mucho mejor. En la lámina anterior, Oscar les presentó el rol de Chile sobre el liderazgo de la extracción de minerales, pero también ser un líder de recursos naturales en el siglo XXI no es suficiente. El desarrollo de los países tiene que ser demostrado con la capacidad de agregar valor local. Y es precisamente en esta transición lo que queremos ilustrar en las siguientes diapositivas. Siguiente diapositiva, por favor, Diana. La capacidad de producción de litio en el año 2024 en Chile fue de 42 kilotoneladas y se espera que en el año 2035 la producción sea cercana a duplicarse. Además, alrededor del 95% de este litio producido es refinado dentro del territorio y el 91% de esta capacidad de extracción anunciada ya proviene de las minas que están operando, siendo interesante ya que solamente el 9% está asociado a nuevos proyectos. En el gráfico de la derecha, ustedes pueden observar cómo la capacidad de producción junto con la de refinación tienen comportamientos similares. Además, si comparamos el año 2029 con el año 2035, tras la puesta en marcha de los nuevos proyectos, se puede esperar un incremento de un 30% en la capacidad de refinación y un 32% en la capacidad de producción. Un segundo, por favor. Siguiente slide, Diana, por favor. En 2024, los ingresos brutos asociados al litio fueron aproximadamente 2,7 millones de dólares, y se espera que estos ingresos continúen aumentando, casi triplicándose el año 2035, llegando a 8.900 millones de dólares, cifra equivalente a 2,7% del PIB del año 2024. Para realizar el gráfico de la derecha se utilizaron los precios proyectados por Business Mineral Intelligence, en que los precios en el año 2025 y 2026 disminuían y luego de eso aumentaban hasta el año hasta posteriormente el año 2030, en los que los precios se estabilizaban en cerca de $12.000 por tonelada. Siguiente slide, por fin. La demanda de baterías en Chile aumentaría desde 0,5 gigawatts, que son aproximadamente 8.800 baterías de vehículos livianos, a entre 55 y 76 veces la cantidad del año 2035. Esta demanda estaría dada principalmente por las metas de electrificación al año 2035, del 100% de vehículos livianos cero emisiones y de buses, y al año 2040 del 100% de vehículos pesados cero emisiones. Además, todos los pasos intermedios van a ser apoyados por la Ley de Eficiencia Energética en vehículos livianos, posteriormente en medianos y luego se espera que también en pesados. En este slide, en esta lámina, también es importante notar que la cuota de mercado de la demanda de baterías de la micromovilidad es despreciable, por lo que no se incluye en el gráfico de la derecha. Siguiente diapositiva, por favor, Diana. Siguiendo el comportamiento mundial, la demanda de las baterías de Latinoamérica aumentará. Chile representa aproximadamente un 13% de este mercado. Y como pueden ver en el gráfico de la derecha, la demanda de América Latina aumentará más rápido que la de Chile, debido a los tamaños de los mercados involucrados, ya que América Latina involucra a Brasil y también México. Y también el, la adquisición de esta demanda dependerá principalmente del tamaño de las baterías y los avances tecnológicos de las mismas. Es importante notar que basta con un 13% de la producción anunciada de litio al 2030 para cubrir la demanda completa de Latinoamérica en el mismo año. Siguiente slide, por favor, Diana. En el caso de desarrollar material catódico para baterías en Chile, las ganancias asociadas podrían ser 1.100 millones al año 2030 y duplicándose al año 2035. Además, los ingresos potenciales al cubrir la demanda de baterías de Latinoamérica en Chile podrían ser de 6.100 millones de dólares, representando el 2% del PIB del año 2024. Al observar el gráfico de la derecha,
vemos que hay dos etapas que entregan mayores beneficios. Primero está la etapa de producción de material catódico, LFP, y luego está la fabricación de celdas. En particular, la producción de celdas corresponde al 40% de las ganancias brutas y la producción de material catódico representa el 18% de las ganancias. Siguiente slide, por fin. Al desarrollar la manufactura de cátodo en Chile se podrían generar entre 900 y 1.700 empleos, dependiendo del tipo de tecnología utilizada. Si además se desarrollan todas las cadenas de valor de batería, se podrían generar entre 8.600 a 15.000 trabajos, lo que podría afectar a más de 26.000 núcleos familiares. Además, la etapa de la cadena de valor que generaría mayor cantidad de empleos sería primero la producción de cátodos, luego la manufactura de celdas y por último el ensamblaje y el módulo de paquetes, siendo lo más interesante económicamente hablando la manufactura de cátodos y de celdas. Además, para que ustedes puedan comparar, aproximadamente el año 2023 se emplearon 58.000 trabajadores en la gran minería en Chile. Siguiente slide, por favor, Diana. Hemos hablado de lo que representa esta oportunidad económica para Chile, de miles de millones de dólares y decenas de miles de empleos, pero una estrategia de desarrollo hoy en día es viable si es genuinamente sostenible. En esta sección y en las siguientes láminas queremos abordar las ventajas y desafíos medioambientales y sociales de esta industria. En primer lugar, la producción de carbonato de litio en Chile tiene una de las huellas más bajas del mundo, siendo 86% menor que los gases de efecto invernadero emitidos por la refinación de carbonato de litio en Australia. Si ustedes ven la tabla de la derecha, pueden ver los órdenes de magnitud y también pueden ver cómo fue elaborado utilizando el modelo GRID. Siguiente slide, por favor, Diana. También las baterías producidas en Chile tendrían un 35% menos de emisiones en su ciclo de vida que las que se producen en China, un 16% menos que las que se producen en Estados Unidos y un 9% menos que las de Europa. Además, esta diferencia es aún mayor en caso de que Chile use una matriz eléctrica 100% renovable. Y siguiente slide. Como sabemos, la minería ha tenido y tiene impacto en el ecosistema local. El consumo de agua en la minería de litio a partir de salmuera es una de las principales preocupaciones de la comunidad alrededor del Salar de Atacama. Primero, debido a la aridez de la característica de la región y a la difícil conexión con los insumos, con la fuente de agua. Sin embargo, cuando se compara la producción en Chile de salmuera del Salar de Atacama con la producción en Australia, el consumo de agua en Chile es mucho menor, lo cual es un antecedente interesante hablando de sostenibilidad global. Además, la interconexión entre la extracción de salmuera y el agotamiento de los acuíferos alrededor de las salmueras es motivo de estudio y hasta el día de hoy no se entiende perfectamente. También las operaciones de litio tienen impacto en la población de aves y en los microorganismos que viven en la salmuera y se han visto afectados tanto por la extracción y como la refinación de litio. Como medida mitigatoria al consumo de agua se podrían emplear tecnologías de extracción directa de litio y también como medida de protección a la fauna se podrían instalar protecciones sonoras que alerten a las especies, a las aves en el momento en que estén cerca de sitios de refinación. Siguiente slide, porfa. Y por supuesto, la minería de litio también ha afectado a las comunidades. Así que hasta el momento el gobierno no se ha involucrado no ha involucrado de manera consistente a las comunidades en una fase temprana de la toma de decisiones. Además, el costo de vida en los lugares aledaños a la minería ha incrementado notablemente, como es el caso de Antofagasta, en los cuales el costo de vida desde el año 2003 al año 2023 se multiplicó por casi 1.6 veces, siendo mucho más caro que Santiago. Luego también los requisitos internacionales de debida diligencia y de participación comunitaria pueden ser guías para que el gobierno de Chile adopte con el fin de mitigar los impactos sociales, económicos y de soberanía. Por último, la implementación de estándares internacionales como IRMA pueden ayudar a auditar y evaluar el desempeño de las minas y el estándar AIT, estándar en el que Chile se adhirió en septiembre, el mes pasado, no, el mes antepasado, en septiembre, podría darle mayor trazabilidad a los flujos de dineros y a los beneficiarios reales de la industria del litio. Siguiente slide, por favor, Diana. Para finalizar la sesión de estos resultados, quiero hablar de la oportunidad de darle circularidad a la cadena de valor del litio. Esto es importante y se realiza a través del reciclaje, ya que la batería de un vehículo eléctrico al final de su vida aún tiene valor, y este valor es importante capitalizarlo y aprovecharlo dentro del territorio. Siguiente slide, por favor, Diana. Se espera que en el año 2040 aproximadamente 20.000 baterías de vehículos eléctricos sean retiradas de Chile, y este número podría aumentar 14 veces al año 2050. Por lo mismo, y debido a esta gran cantidad de residuos que se puede generar, resulta importante tener un sistema de reciclaje estructurado, eficiente y con trazabilidad.
para gestionar de manera adecuada estos residuos. Además, esto evitaría la mala disposición, la contaminación de agua y también poner en riesgo la salud de los trabajadores que trabajan con este tipo de residuos. En el gráfico de la derecha ustedes pueden apreciar cuatro escenarios diferentes. Uno de reutilización, otro de reutilización con aumento del tamaño promedio de la batería, otro sin reutilización y con aumento del tamaño, y luego los escenarios contrarios, en los cuales se utiliza reutilización pero disminuye el tamaño. El motivo por el cual se simuló los modelos de esta forma es debido a la incertidumbre de avance en la tecnología, en la que ambos casos son posibles. Lo que sí es interesante y ratifica nuestro resultado es que los valores obtenidos se encuentran dentro de un rango de un estudio realizado por la Agencia CE y Fundación Chile, que de alguna forma valida los hallazgos. Ahora le cedo la palabra a Oscar nuevamente para que él comente las recomendaciones de políticas públicas encontradas en de nuestro informe. Gracias, Estefano. Siguiente slide, por favor, Diana. Bueno, las metas de electrificación vehicular en Chile aún no son vinculantes y hacerlas vinculantes enviaría la señal de largo plazo al mercado para darle la suficiente certidumbre, la certeza a diversos actores, entre ellos los importadores de vehículos, los inversionistas y desarrolladores de la infraestructura de carga, las empresas de la cadena de valor de las baterías, las empresas de reciclaje, para que tengan la certeza para hacer inversiones y moverse hacia estos objetivos. Una oportunidad muy grande está en la adopción de estándares de eficiencia energética que conllevan a electrificación de vehículos, los cuales en este momento están liderados por el Ministerio de Energía y fiscalizados por el Ministerio de Transporte. El primer año de implementación de los estándares para vehículos livianos fue muy exitoso y vimos un cambio significativo en el mercado hacia vehículos eléctricos. Y de hecho, el Centro de Movilidad Sostenible tiene un muy buen dashboard en el que ilustra este cambio. Sebastián, te invito a que pongas el link. Y nuestra recomendación es seguir con el calendario establecido por la Ley de Eficiencia Energética, porque todavía nos falta el estándar de medianos y el de pesados. El de medianos ya se adoptó, está en revisión y según el calendario debería comenzar implementación en el 2026. Y el de pesados está en desarrollo y debería ser adoptado en 2026 según el calendario establecido por la Ley de Eficiencia Energética. Consideramos estos dos estándares clave para mover el tema en Chile. Para expandir la cadena de valor del litio a nivel nacional, se aconseja generar incentivos para la fabricación de cátodos, celdas y la infraestructura del reciclaje por parte del gobierno. Y, por supuesto, invertir en programas de especialización laboral para garantizar la disponibilidad de mano de obra calificada. Siguiente. También recomendamos generar metas vinculantes de reducciones de uso de agua y de gases de efecto invernadero en la minería del litio, formalizar la red de salarios protegidos en consenso con las comunidades y reformar los procesos de consultas públicas para asegurar mayor transparencia y contar con el consentimiento previo de las comunidades que van a ser afectadas. También se recomienda finalizar el decreto de responsabilidad extendida del productor de las baterías, buscando que los importadores o los productores eventualmente se hagan cargo de la recolección de este residuo. Y pensando en este decreto, sería útil alinearse con la regulación de baterías de la Unión Europea para beneficiar el desarrollo de la cadena de valor local y alinearse con el ecosistema internacional de reciclaje. Eh, muchas gracias. Terminamos ahí. Te cedemos la palabra, Diana o Sebastián. Muchas gracias por los hallazgos y justamente ahora le doy la palabra a Sebastián Galarza, director ejecutivo del Centro de Movilidad Sostenible, que tendrá este panel con nuestros expertos. Recuerden dejar sus preguntas en el chat. Gracias. Muchísimas gracias, colegas, por esas presentaciones. Nos dan muchos insumos para abordar esta conversación y con eso también agradezco a nuestros panelistas que nos acompañan hoy día para abordar justamente esta conversación en cuanto a los desafíos que presenta Chile para poder abordar estas oportunidades que justamente vamos señalando
pero también entendiendo cuáles son justamente las barreras, las oportunidades que surgen en torno a esto y cómo vamos trabajando como sociedad civil, sector público y sector privado para abordar esos desafíos. Y con eso quiero introducir a nuestros panelistas que nos acompañan hoy día. Tenemos el gusto de tener con nosotros a 3 personas que tienen una larga trayectoria en este rubro y con experiencias también variadas para poder aportar con sus visiones. Y introduzco de esa manera a nuestros 3 panelistas. Primero a Annie Dufay, quien es directora de Espacio Público y también consejera de Innova Corfo. Además, Annie y yo compartimos el mismo alma mater, que es la Universidad de Sussex, que tengo un gusto también de haber podido estudiar ahí y que fue una muy buena escuela para abordar justamente estos desafíos que tenemos enfrente. Además de eso, también Ani fue miembro de la Comisión Nacional de Litio, que formuló muchos de los lineamientos que vemos ahora en política pública en este espacio y que contar con tu experiencia también aquí es un gusto. También tenemos a Stefan De Bruyn. Stefan es director de Asuntos Externos en SQM. Stefan nos acompaña desde Europa, pero también ha estado aquí en Chile, ha vivido en Chile, si no me equivoco, durante un periodo de tiempo y tiene una experiencia muy vasta. No, no viviste en Chile, ya, perfecto, solo has estado allá. Tenemos que traerte acá. Pero ya tienes 20 años trabajando en SQM, así que esa es una larga trayectoria para conocer también justamente los desafíos que tiene el sector para poder abordar la producción de litio y también lo que se viene a futuro, ¿no? Que justamente con Salar Futuro y otros temas se vienen muchas cosas distintas. Y finalmente, Willy Kraft nos acompaña. Willy también es parte de otra alma mater mía, que es de la Universidad de Chile, donde dirige el Centro de Energía de la universidad y también como también fue subsecretario de Minería durante el actual gobierno y también a través de esos roles ha participado justamente en la formulación de la Estrategia Nacional de Litio y ha participado en múltiples instancias sobre las cuales estamos elaborando la política pública en este espacio en el país. Entonces, con eso les quiero agradecer por acompañarnos y vamos a comenzar con una serie de preguntas para poder elaborar también lo que hemos visto durante la presentación inicial del estudio y poder abordar eso también desde sus perspectivas. Con eso quiero comenzar primero con Stefan. Stefan, uno de los temas que surge en el estudio es justamente todo este potencial que tenemos al producir un litio en Chile con muy bajas emisiones, no de muy bajo impacto ambiental, porque sabemos que eso es variado, es múltiple, pero también existen muchas oportunidades de hacer un litio de muy bajo footprint. Y en ese sentido queríamos saber o entender un poco más cómo una empresa como SQM puede utilizar esa ventaja comparativa en el espacio en donde actúan ustedes. Y también una pregunta adicional. Sabemos que a futuro existe la intención de introducir nuevas tecnologías en el proceso de extracción de litio. Y quizás si pudieras mencionar cómo se van a dar si se van a mantener esas condiciones con nuevas tecnologías de extracción y cuáles son los diferentes cambios que pueden surgir en torno a eso. Muchas gracias, Sebastián, y muchas gracias por la oportunidad y felicitaciones con el estudio y el trabajo que hacen en transparentar las oportunidades de la cadena de valor y de la electromovilidad. Mira, una cosa para partir, yo soy belga, he visitado Chile muchísimas veces. Am, Creo que los belgas y los chilenos tienen una cosa en común, es que son muy autocríticos. Y antes de eso, yo creo que está positivo porque nos facilita a mejorar las cosas y ser ambicioso, pero hay que destacar realmente que en Chile se produce probablemente el mejor litio del mundo y que Chile lo produce a una escala y con la menor huella de cualquier otro país. Entonces, esa industria que tiene Chile, el resto del mundo lo tiene mucho envidia. Ahora vuelvo a ser belga y somos un poco más críticos. Dentro de SQM, siempre hemos tenido una estrategia de liderazgo y hay que destacar también que ese liderazgo es compartido porque somos parte de una asociación pública-privada con el gobierno de Chile, que es el dueño de la concesión de litio en Salar de Atacama, que nosotros operamos. Am,
dentro de un contrato de arrendamiento con Corfo. Esa estrategia de liderazgo es importante porque, primero, para ser líder, tienes que ser capaz de producir los volúmenes requeridos por los clientes. Entonces, primera condición. Segunda condición es que tienes que ser capaz de producirlo a la calidad que requiere la cadena, y esos niveles de calidad cada año avanzan y son cada vez más altos. Entonces, esas dos cosas ya lo cumplimos en mis días de vender litio, hace más de 8 años ahora, pero casi hace 8 años también incorporamos un tercer componente de liderazgo, y es de producir un litio responsable, un litio sostenible, siempre utilizando la palabra sostenible, que eso se cumple cuando se recicla el litio. Entonces el reciclaje es súper importante para tener esa cadena circular. Pero como empresa, nosotros, ¿cómo podemos llegar y mejorar en ese sentido? Primero es ser transparente en la ambición. Queremos producir el mejor litio del mundo. Esa es la clara ambición, y eso es lo que nos motiva y guía cada día. ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que la primera condición es ser transparente, porque la transparente, primero, permite tener diálogo y escucha activa con los stakeholders. Segundo, sin esa transparencia, esas inversiones en sostenibilidad no van a aportar una ventaja competitiva, porque si los clientes no saben quién es más sostenible que el otro, pueden elegir cualquier litio. Entonces eso es fundamental. Queremos trabajar bajo los más altos estándares, ha mencionado Irma. SQM hoy en día sigue siendo el único sitio minero en el mundo de litio que llegó a IRMA 75. Hay dos otros grandes sitios de litio que llegaron cerca, pero seguimos siendo el número uno. Y importante, de todos los materiales de batería, en la industria del litio es la más integrada con IRMA, porque hoy en día más de un 40% del litio global está trabajando en las diferentes etapas con el estándar IRMA. Finalmente, es que es verdad, es fácil decir, oye, tenemos la mejor huella de carbono de litio, trabaja con nosotros. Pero eso no es nuestra estrategia. La estrategia que tenemos es holística, y queremos ser el líder en todos los componentes de lo que es ser responsable y sostenible, conectando rápido con las nuevas tecnologías. En general, la industria minería es una industria antigua que está luchando contra leyes que disminuyen, porque los sitios mineros, las minas son más antiguas. El litio es muy diferente porque es una industria más joven, y nosotros vemos un tremendo potencial de seguir mejorando la operación, incorporando nuevas tecnologías. Ya hemos conseguido resultados muy concretos con respecto a nuestro plan de desarrollo sostenible. Estamos operando hoy en día con un tercio menos del volumen de salmuera extraída, mientras estamos produciendo en Antofagasta 3 veces más. Antofagasta, donde SQM opera la refinadora de litio más grande del mundo. Todo el mundo asocia litio con China, pero Chile tiene la refinadora más grande de litio en el mundo. Am, no voy a evaluar más porque ya he tomado mucho tiempo, pero muchas gracias. Muchas gracias, Estefan, y eso nos da un buen paso a la siguiente pregunta para Billy. Quería preguntarte, justamente ya entrando en esta cadena de valor, ¿no? Estefan ya resalta este potencial de refinamiento que tenemos en Chile, que para litio, que es un hito no menor en el proceso de agregar valor al producto que tenemos. Y justamente algo que resalta este estudio es el potencial de la creación de este rubro importante de empleos, si es que profundizamos la inserción dentro de esta cadena de valor. Entonces, lo que quería preguntarte a ti y ver cómo podemos elaborar un poco más
es cómo ves tú ese potencial, dónde están las principales brechas o las oportunidades también en cuanto a capital humano, en cuanto a política o también en cuanto a desarrollo tecnológico que se necesita en el país para realmente capturar ese valor y ser parte, tener una profundidad mayor en ese proceso. Gracias, Sebastián. Quiero partir por agradecer la invitación a participar en este seminario, en este panel. Y antes de entrar en el punto, quería compartir una reflexión sobre el desarrollo de la industria del litio a nivel local. Em, Básicamente desde esta percepción que hay en, yo diría, la población no minera, de que la industria es una industria de carácter extractivista. Y creo que nos podemos hacer cargo del término. Hay un componente extractivo, sin duda, una industria de recursos naturales no renovables. Pero yo creo que es bueno que no nos quedemos con esta idea de que es tan sencillo como sacar el litio y venderlo, o sacar y vender piedra en otro caso. Hay mucha técnica, hay mucho aprendizaje, hay mucho know-how, hay mucho desarrollo de capacidades técnicas. Willy, creo que... Ah, no estás. Te perdimos un segundo, pero ahora estás. Perdón. Que mucho conocimiento y mucho desarrollo de capacidades ya en los procesos de extracción y refinación. Y eso nos permite decir, bueno, es una industria que tiene un componente extractivo, pero que no podemos nosotros, no es justo calificarla de extractivista. Por esto que digo, hay agregación de valor, como se llama, en aguas arriba, ¿ya? Otra cosa que me parece relevante mencionar es que el litio, a diferencia de lo que vemos nosotros con el cobre, por ejemplo, en que uno dice, bueno, uno comercializa cátodos de cobre, ¿cierto? El litio se comercializa en distintos grados de pureza. Y no es tan fácil llegar a producir un grado que permita trabajar con ese mismo litio para fabricar baterías. Es como materia prima para el desarrollo de materiales para batería, que es un grado batería. Y en Chile sí tenemos esas capacidades. Entonces, yo creo que hay que reconocer que desde la perspectiva del componente de extracción y refinación que ya tenemos instalado en el país, hay un buen desempeño. Uno siempre puede ir más allá, pensar en reemplazar los procesos de evaporación por procesos de extracción directa, pero ya hay un buen desempeño. ¿Ya? Ahora, respecto de la agregación de valor aguas abajo, a mí me gusta harto esa discusión, eh, porque, porque además, si es que uno explícitamente muestra que hay agregación de valor aguas abajo, no tiene que entrar en esta discusión que yo planteaba recién, si es que hay know-how o no, es como mucho más evidente, que uno lo asociaría un poquito más a una política industrial, ¿cierto? Y tiene valor por varios motivos. Uno es porque hay un aporte económico de mayor captura de rentas al avanzar en productos manufacturados, y eso se transforma o se traduce en mayores ingresos, pero además impone un desafío al sistema en términos de creación de capacidades, creación de condiciones para que sea atractivo instalar esas capacidades de producción tecnológica en el país, pero a la vez el desafío de que nosotros podamos nutrir con personal calificado eh, esa, esa nueva producción. Y ahí yo creo que el desafío es mucho más grande de lo que solemos aceptar, por varias razones. Primero, porque la experiencia en ese tipo de procesos nosotros tenemos que traerla. O sea, los formadores en esos procesos los tenemos que traer al país, ayudarnos a generar programas para formar en esos procesos. Es decir, tenemos ciertas capacidades, pero no la experiencia práctica. Eh, pero yo creo que más complejo aún que eso es, es cuáles son las expectativas de las personas que nosotros vamos a formar. Y a mí me parece que algo que el país a nivel transversal, no solo en esta industria, que está medio al debe es en poner en valor
el aporte de las capacidades técnicas, no necesariamente profesionales. Esos 30.000 cargos no son 30.000 ingenieros o ingenieras. Hay una combinación entre profesionales y capacidades técnicas eh, que uno construye sobre egresados de una educación secundaria que requiere de cierta atención por parte de los tomadores de decisiones. Es decir, yo creo que es un desafío grande, quizás incluso más grande que poder traer a los formadores que nos ayuden a levantar buenos programas. Eh, y yo creo que, de hecho, el país, y esto es un comentario más amplio, ganaría mucho al reivindicar el aporte que puede hacer un buen cuerpo técnico a nivel local para poder hacerse cargo de este tipo de desafíos en el futuro. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad, es un desafío que requiere un enfoque que no está solo en el Ministerio de Economía, los ministerios productivos, sino que requiere que se involucre activamente los sectores más de educación. Y yo creo que para que esto crezca y se desarrolle de manera orgánica, yo miraría con atención el ejercicio que ha hecho justamente el sector minero en esta materia a través del programa CCM Eleva, que es un programa de Consejo de Competencia Minera y formación de capacidades técnicas, donde se produce un diálogo entre quien está a cargo de la, digamos, de la demanda de competencias técnicas, la propia industria, y los formadores de competencias técnicas, de modo tal de generar programas que conversen muy bien con la necesidad tecnológica actual y no, que no nos pase lo que nos pasa a nosotros en la universidad muchas veces, que somos tan lentos en adecuar los programas que llegamos un poquito tarde a las tendencias tecnológicas que se están desarrollando más desde el último momento. Pero yo veo un gran potencial aquí y un desafío interesante de abordar a nivel país, de hecho. Muchas gracias, Billy. Es muy puntual también lo que tú dices en el sentido de pasar de un enfoque más productivo a un enfoque que tiene que ver más con productividad y lo que eso implica en cuanto al desarrollo humano para poder justamente hacer faz a estas oportunidades y desafíos que se presentan. Así que muy interesante, Yanni. Ahora paso a ti, que un poco en la misma línea con lo que le pregunté a Billy, ¿no? Una de las problemáticas que vemos a nivel global o muchas de estas discusiones es esta asimetría en la captura de valor en torno a estos minerales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver que países como Chile o países del sur global, denominado, pueden capturar más valor en estos procesos que están a veces alejados de los centros de demanda de estas tecnologías y por eso también existen estas asimetrías en cuanto podemos capturar ese valor? Y en ese sentido te quería preguntar a ti, desde un punto de vista más de gobernanza, ¿qué piensas que es lo más crítico para poder realmente abordar esos desafíos y tener una agregación más alta de valor en lugares como Chile a través del litio y en otros lugares también de la región o de las regiones del mundo donde tenemos estos minerales que son tan importantes para la transición energética, pero que muchas veces quedamos atrás en esos procesos de transicionar también, ¿no? Entonces hay muchos desafíos ahí, pero desde el punto de vista de gobernanza, ¿cómo lo ves tú? A ver, el- considerando que el valor del litio en todo lo que es la batería representa un 4 y un 6% del valor total, es legítimo plantearse, ¿no es cierto?, aspiraciones de poder atrapar mayor valor. Ahora, como bien lo dice usted, la competitividad de Chile a nivel global en el litio viene dada por la extracción de salmuera. Esto es que le permite, ¿no es cierto?, a través de la evaporación tener una baja huella de carbono, ¿no es cierto?, y, ¿no es cierto?, consumir menos agua. Esto comparado, ¿no es cierto?, con el litio de mina, digamos, que se saca de la roca y tiene otro proceso de producción. ¿Mm? Entonces, esa es la gran ventaja que tiene Chile hoy en día. El tema es que sabemos que no es sostenible y en algún momento ya se están haciendo los trabajos, ¿no es cierto?, para cambiar el uso de la tecnología hacia extracción directa, tal vez con reinyección.
Y eso entonces nos plantea el desafío de, bueno, ¿cómo cambia nuestra competitividad frente, ¿no es cierto?, a nuestros principales competidores, especialmente, ¿no es cierto?, Argentina, que está produciendo litio bajo la misma tecnología que estamos produciendo nosotros, y si ellos no hacen ese cambio, en un contexto, ¿no es cierto?, donde, si bien es cierto que debiera valorarse esta baja huella de carbono, el tema de sostenibilidad, o sea, de hecho en Chile las dos operaciones que hoy están tienen certificación IRMA, pero el mercado aún no lo paga. Aún, ¿no es cierto?, el mercado no paga esa menor huella de carbono, no paga esa posible menor uso de agua. Entonces son temas que hay que plantearse en esa captura de valor. Tal vez, claro, si el instrumento como la Unión Europea, como el CBAM, incluyera el litio, podría ser interesante, pero no lo incluye. Entonces, ese es un desafío. El otro desafío también tiene que ver cómo nos planteamos la política industrial. Hoy día en Chile no tenemos política industrial con respecto al litio. Lo que tenemos es una política industrial que se ha hecho cada vez por la vía administrativa, ¿no es cierto?, a través de negociación de los contratos con las empresas. Y, por ejemplo, ahí algo se logró a través de la Corfo, cuando negoció con Sokin Mitchell de Madre el uso de los precios preferentes, y, ¿no es cierto?, buscaba atraer inversión, ¿no es cierto?, inversión que accedía a esos precios preferentes, a cambio, ¿no es cierto?, que instalaran unas industrias de carga. De hecho, hubo 2 anuncios de unas empresas chinas que anunciaron ahí, ¿no es cierto?, esos $500 millones, y al final no pasó nada, según ellos que hubo problemas con el gobierno, pero lo cierto es que justo coincidió con esta fuerte baja, ¿no es cierto?, en el precio del litio, que coincidió, ¿no es cierto?, con el fin de los subsidios a los autos eléctricos fabricados en China, ¿no es cierto?, y que se produjo un sobrestock de litio y que pasó de los casi $80.000, ¿no es cierto?, que llegó a la tonelada de carbonato, bajó a los hoy día están cerca de 9.000. Entonces, eso es un riesgo, y que me lleva al tercer riesgo que les quiero llevar, que es todo este tema geopolítico, ¿no es cierto? De hecho, en el pic, ¿no es cierto?, de precio, el litio llegó a representar el 2.2% del PIB, eso es muy importante, pero también esta alta volatilidad hace que, ¿no es cierto?, contar, ¿no es cierto?, de manera consistente con ese flujo es, ¿no es cierto?, un desafío. ¿Y por qué voy al tema geopolítico? Porque en realidad lo que Chile quiere hacer, o lo que nosotros aspiramos a tener un mayor, ¿no es cierto?, porcentaje, una mayor, ¿no es cierto?, agregación o captura de valor, es una pelea que están todos los países hoy en día, están con la pelea al acceso al recurso litio, ¿no es cierto?, y lograr algún espacio en la cadena de valor del litio. Estados Unidos, todo el tema tarifario, ¿no es cierto?, en parte es justamente buscando ganar espacios en industrias que antiguamente tanto Estados Unidos como la Unión Europea eran los líderes y que ahora han perdido todo espacio, todas las industrias verdes en general y las digitales, frente a China. Si uno va a ver, ¿no es cierto?, la composición de los principales componentes de la cadena de valor, la participación de China en las celdas, esto de la cadena de valor de las baterías de litio, participa con un 80%, en los ánodos casi el 100%, cátodos 80%, y así uno puede seguir. Entonces, el desafío que esto plantea es que hay un espacio que China produce muy barato, tienen muchos instrumentos que tampoco uno tiene claridad de cuál es nuestro espacio para poder competir ahí, y sobre todo el poder de mercado que hay ahí. Esta misma cosa que, ¿no es cierto?, decide poner fin a los subsidios y hace caer fuertemente los precios del litio, es obviamente un riesgo para, ¿no es cierto?, una industria que se plantea en el largo plazo. Entonces, son todos esos como elementos que una política pública tiene que estar mirando para poder, ¿no es cierto?, insularse y poder ver exactamente dónde están realmente las oportunidades, y que son oportunidades y que no es wishful thinking.
Ani, tomando un poco el punto que mencionaste sobre la falta de política industrial, que más bien hemos avanzado con temas muy puntuales o que se avanza de una manera eh, donde no hay realmente una visión profunda y transformadora de la industria en Chile. Quería que retomes un poco esta experiencia anterior que hemos tenido, justamente algunos procesos donde se ha tratado de traer a industrias de producción de baterías al país, como es el último intento de Corfo, pero este es uno de tres. Han habido otros que no han sido fructíferos. Entonces, quería un poco que nos cuentes desde tu visión, qué crees que falta ahí y qué crees que se puede mejorar, porque van a seguir existiendo estos intentos. Sabemos que ahorita justamente hay un llamado se formula de una manera distinta eso, pero háblanos un poco ahí cuáles oportunidades tú ves para poder traer a otros actores al país. O sea, yo creo que lo que falta en esta industria es una visión consensuada respecto a cómo que debemos desarrollar esta industria y especialmente el rol del Estado en este desarrollo. ¿M? Entonces, como que hay una pugna, desde un lado, así, extremándolo, por supuesto, desde un Estado que es productor, la empresa nacional del litio, por ejemplo, que se planteaba como crearse una empresa nueva, etcétera, etcétera, y los otros que es más bien es un Estado que solamente va a articular, se hacen licitaciones, perfecto, transparente, pero que no tiene ningún rol más. Entonces, y eso ha significado que en los últimos 10 años, de un lado y otro, llega un gobierno, hace algo, el otro lo desarma. Yo creo que, y eso por supuesto que también produce mucho ruido. ¿M? No, o sea, cuando no, tienes que sentar las fundamentales, ¿no es cierto?, con una visión común en el largo plazo para que un inversionista que toma decisiones de largo plazo pueda, ¿no es cierto?, hacerlo. Y si vas a hacer una política industrial, bueno, ¿cuáles son los instrumentos y que se van a mantener en el tiempo? ¿M? Yo creo que ese es un gran desafío que tenemos como país. Súper, muchísimas gracias, Dani. Y con eso quiero pasar a Estefan. Estefan, un poco también tomando la palabra de Ani, ¿no? Que nos cuenta estos procesos que hemos tenido, tratar de traer a otros actores al sector. Y una pregunta también es, ¿cómo lo ven ustedes? Ustedes son un actor privado privilegiado en el país en el sentido de tener acceso y estar produciendo litio en Chile, un conocimiento profundo del país. ¿Qué falta para que empresas como SQM puedan participar en otros procesos de agregación de valor en esta cadena? ¿Qué tipo de alianzas están buscando y qué tipo también de políticas públicas necesitan ustedes para asegurar de que exista también un valor, o sea, que existe un mercado para ustedes? Una de las preguntas que muchas veces nos planteamos nosotros es, ¿por qué se van a venir a producir baterías en Chile si la demanda está en China o está en Europa o está en Estados Unidos? Entonces, también entender eso de una manera más completa, cómo ven ustedes el sector y esa necesidad o oportunidad de localizar estos otros procesos. Pregunta bien compleja, Sebastián. Voy Y a en tres responder. minutos, Estefan. Sí, ok. Voy a responder desde mi experiencia personal, porque entre 2005 y 2018 yo era el responsable de las ventas de litio tanto en Corea del Sur y en China. Así que hoy en día está claro, SQM no produce cátodo, somos el primer productor de litio en el mundo. Tenemos esas capacidades y como ha bien mencionado Willy Kraft, lo que falta primero es desarrollar capacidades, es de preparar a Chile como país que está listo para generar ese paso adelante. Pero conjuntamente, y yo creo que esa es la parte que tanto en Europa, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, la gente o las autoridades están peleando con eso. ¿Cómo podemos localizar la producción de baterías en Europa, en Estados Unidos? Yo creo que allí lo que hace falta es una acción coordinada. Primero se necesita claridad,
cuál va a ser la dirección. Yo creo que es la gran ventaja de la cadena en China, es que ellos sí tienen claridad. No hay duda ninguna, va a ser autos eléctricos. Entonces, eso es el primer paso. Después, yo creo que hay muchas maneras de los gobiernos para incentivar electromovilidad y sobre todo ayudar a eliminar, ¿cómo se dice? Hurdles para la gente adopte esa nueva tecnología. Yo creo que la gran mayoría de gente que va en auto eléctrico nunca más quiere andar en un auto a combustión. Entonces la tecnología sí es mejor, pero quedan desafíos. Después, y eso es el desafío para nosotros como productor de litio, no es suficiente que se producen baterías en Chile. Se necesita localizar en la producción de cátodo. Resulta que, en general, cuando los productores de batería localizan la producción de baterías, no necesariamente, y en general no lo hacen al tiro, no necesariamente localizan al mismo momento la producción de cátodo. Entonces el timing allí es crucial y es un poco, tenemos que empujar, o Chile tiene que empujar como país para estar preparado y fomentar ese paso adelante, pero al mismo tiempo tiene que haber ese pull de la demanda de autos eléctricos de manera que esa cadena puede sobrevivir. Yo creo que de nuestro lado quiero destacar que siempre hemos trabajado con universidades, seguimos trabajando y tenemos más recién una colaboración con la Universidad Católica del Norte exactamente para ver y desarrollar esas capacidades y también los contratos de arrendamiento, tanto de SQM y de Albemarle, incluyan una parte de comportamiento de valor que va directamente a I+D. Entonces yo creo que lo veo desde afuera, un poco más desconectado, pero mi opinión en general es muy positivo de la gestión que se ha hecho en Chile a través o a lo largo de las varias, los varios gobiernos que han tomado ese desafío. Gracias, Entiendo Estefan. eso. Sí, excelente y es muy complejo el tema y podemos hablar horas. Y creo que este también es también un espacio que se está abriendo donde podemos seguir indagando y nos gustaría mucho poder seguir indagando en estas conversaciones, así que atentos a eso. Pero para finalizar y también dar un poco de espacio a algunas preguntas que tenemos ahí, Billy, quería tener una reacción a ti. Yo sé que te había compartido una pregunta un poco distinta, pero quiero tener más bien una impresión tuya también desde el rol que tuviste como subsecretario, entendiendo todos los desafíos desde el ámbito público que se tienen, también para generar esta coordinación muy, muy vasta que se necesita. No es un tema esto del Ministerio de Minería, no del Ministerio de Hacienda, ni de Economía, sino es realmente transversal. Y creo que muchos de los desafíos que enfrentamos ahora son transversales. Y quisiera tener un poco esa mirada que tú tienes desde esa experiencia y también tu rol actual. ¿Cómo ves los desafíos y las oportunidades que tenemos para realmente sentar una visión a futuro y construir esa visión que justamente da esa certeza que buscamos para poder atraer estas inversiones, formar esta gente y realmente ser partes mucho más profundas de estos procesos transformativos que vemos en las economías o las necesidades de transformar las economías como en el caso de Chile? O sea, no es una pregunta sencilla. Em, a ver, yo creo que en el caso específico del litio, el litio tiene una regulación que es exótica si uno la compara con la regulación del resto de la minería o el grueso del resto de la minería en Chile. eh, Le da el carácter estratégico del litio, le da cierta discrecionalidad al Estado para definir, y digo explícitamente el Estado, y no quiero que se confunda con el gobierno, y voy a entrar en esa parte del argumento, para definir condiciones de desarrollo de proyectos. Eh, entonces, y de hecho ahí se enfrentan dos visiones respecto de cómo uno puede habilitar el desarrollo de nueva producción. Una es
llevar esto al mismo marco normativo que el cobre, por ejemplo, y que gane el mejor. Ya, esa es como sería dejemos que el mercado actúe y vamos de manera natural a producir más. La otra es mantenerlo con un régimen especial y aprovechar esa particularidad para pedirle algunas cosas adicionales al desarrollo de proyectos, cosas que eventualmente no aparecerían si es que yo estuviera lo hiciera comparable al cobre, que se adopten tecnologías que nos permitan dejar de evaporar tanta agua contenida en la salmuera, que se haga reinyección de salmuera sin litio, eh, que esto además tenga un régimen de regalías ad hoc que permita la reinversión en I+D, un poco mirando los contratos de arrendamiento que hay en el Salar de Atacama, ¿ya? Ahora, el problema que hay es que en Chile, lamentablemente, no hemos sido buenos para desarrollar o proponer políticas de Estado. Y en rigor, muchas veces estas políticas nacionales uno las puede identificar más con una propuesta de un gobierno para desarrollar un sector que no se desarrolla en 4 años. Entonces, para dar estabilidad, yo creo que le daría mucha estabilidad a esta industria y a otros también, que nosotros nos pongamos de acuerdo. Hay un mínimo, ciertos mínimos comunes en los que sí podemos estar de acuerdo y asegurar que vamos a tener una política de desarrollo de largo plazo. Y ahí yo saludo, por ejemplo, los esfuerzos que se han hecho en la política de energía al 2050, la política minera al 2050. En el caso del litio, si bien hay documentos y tienen nombre de política o estrategia, eh, no es necesariamente una política del Estado. ¿Ya? Por lo tanto, bien puede venir una siguiente administración y cambiar condiciones. Entonces yo creo que ahí hay un desafío de que nosotros nos demos políticas de largo plazo. ¿Ya? Dentro del Estado también, para problemas tan complejos como este, hay un desafío de coordinación público-público. ¿Ya? Es decir, si yo quiero desarrollar una estrategia nacional del litio, y yo miro más o menos qué es lo que se propone, voy a encontrar una serie de indicadores que son indicadores de éxito para distintos ministerios. Para el Ministerio de Economía, cuánto logré vender. Para el Ministerio de Minería, cuántos nuevos permisos de extracción logré dar. Para el Ministerio de Ciencia, si es que hay o no hay centro de investigación. Para Corfo, transferencia tecnológica. Cada uno de esos, eh, cada uno de esos ministerios puede hacer el check y decir, ya, yo cumplí, mi estrategia quedó bien en lo que a mí respecta. Pero eso no necesariamente implica que la estrategia triunfó. Y eso, y eso cuando uno lo mira desde adentro, ve que sí hay unos desafíos de coordinación público-público, pero estructurales, no es necesariamente de este o de otro gobierno, sino que es cómo está estructurado el Estado, hace que esa conversación a veces no sea tan fácil. Em, Willy, yo creo que hay una buena oportunidad, yo creo que yo soy optimista en ese sentido, sé que es difícil hablar de política industrial en Chile, pero sí creo que podemos hablar de sofisticación productiva y vamos a encontrar espacios de acuerdo que nos permitirían pensar más allá de los 4 años que dura un periodo de gobierno. muchas gracias. Creo que con esas palabras podemos cerrar realmente porque es el desafío que tenemos en muchos de estos sectores, cómo construimos estos comunes, estos acuerdos comunes. Y estamos, sabemos, en un periodo electoral ahora y creo que ese es el gran desafío que tenemos como país, y esto podemos hablar de Ecuador, Perú, etcétera, etcétera. Es un gran desafío sentar esos mínimos comunes para poder avanzar y aprovechar estas circunstancias que estamos resaltando en el caso de litio en estos estudios que acabamos de hacer, enseñando ese potencial, pero poder lograrlo requiere mucho trabajo que es transversal, que es público, que es privado, que es de sociedad civil, donde todos tenemos un actuar, un rol y donde es fundamental llegar a esos acuerdos comunes para avanzar y no quedarnos estancados por no tratar de conversar sobre estos temas y encontrar esos acuerdos. Entonces, con eso, realmente yo también soy mucho más optimista en ese sentido de que podemos avanzar hacia eso.
habiendo vivido en Chile también los últimos 10 años, creo que estamos en un espacio donde existe esa capacidad y ese potencial. Y ser parte de esto también es un gusto y como latinoamericano también me siento muy comprometido en estos esfuerzos. Y es justamente lo que estamos tratando de romper a través de de estos estudios que vamos generando para resaltar este potencial que tenemos, pero sin dejar de lado eh, todas las barreras y todas las otras cosas que tenemos que solventar para realmente tener un desarrollo que sea sostenible. A pesar de que estamos hablando de una industria que tiene un componente extractivista, también tenemos que entender cómo estas industrias pueden ayudar a nuestras economías a avanzar y a nuestros ciudadanos también a tener una mejor calidad de vida, que creo que es donde todos tenemos ese acuerdo común, ¿no? Para avanzar. Entonces, con eso quería agradecerles nuevamente a los panelistas. Sabemos que han habido algunas preguntas en el chat donde ya algunos de ustedes han ido contestando. Las otras vamos a estar seguros de poder remitir respuestas para que ustedes tengan esos datos. Sin embargo, hay algunas cosas donde quizás no se abordaron en el estudio, pero podemos aportar referencias. Invitarles de nuevo a leer el estudio, compartiremos el estudio y también un link a la grabación del webinar para todos los que todos los que participaron hoy día. Y finalmente agradecer nuevamente a los colegas autores del estudio, en particular a Eyal, a Georg, que no nos pudo acompañar hoy día, y a Estefano, que hicieron un trabajo muy diligente para poder abordar estos desafíos. Con eso damos cierre el día de hoy y de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos en la sesión de hoy. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, buen Chao. día para todos.